Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los procesos más alucinantes y, de verdad, más importantes de la biología, la meiosis. Es, ni más ni menos, la razón por la que cada persona es genéticamente única en el mundo. Es una pregunta que seguro que ha surgido alguna vez. A ver, ¿por qué, si se comparten los mismos padres, un hermano tiene el pelo liso y el otro rizado? ¿O por qué nadie es un calco de su madre o de su padre? Pues la respuesta a toda esta maravillosa diversidad está en un proceso celular con un nombre que vamos a explorar a fondo, la meiosis. Vale, vamos al lío. La meiosis es un tipo de división celular, pero muy especial. No tiene nada que ver con la mitosis, que lo que hace es crear clones, copias idénticas. No, la meiosis tiene otra misión. Por un lado, reducir a la mitad el número de cromosomas y por el otro, y esto es lo más increíble, barajar los genes para crear combinaciones que no existían antes. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué es tan absolutamente crucial para la vida tal y como la conocemos? El punto clave es este. Sin meiosis no hay reproducción sexual. Así de simple. Al crear las células sexuales, es decir, los óvulos y los espermatozoides con la mitad de cromosomas, se asegura de que cuando se junten en la fecundación, el nuevo ser vivo tenga el número exacto de cromosomas de su especie. Todo encaja a la perfección. Y ojo, que esto no se descubrió de la noche a la mañana. Fue como un puzzle que se fue montando pieza a pieza durante décadas. Empezó Hertwig en 1876, que fue el primero en verlo. Luego Van Beneden le puso nombre. Weismann fue el que dijo, un momento, que esto sirve para mantener el número de cromosomas. Y ya Morgan, en 1911, vio el entrecruzamiento y nos dio la pieza final, la que explicaba la variación genética. Venga, vamos ahora al meollo de la cuestión, a la primera división meiótica, la meiosis I, porque es aquí donde ocurre la verdadera magia genética, el gran espectáculo. Si la meiosis fuera una película, el entrecruzamiento, o como se dice en inglés, el crossing over, sería la escena de acción principal. Es el momentazo en el que los cromosomas que hemos heredado de nuestro padre y de nuestra madre se intercambian trozos, crean combinaciones genéticas que nunca antes habían existido. El proceso es de una complejidad brutal, pero lo podemos resumir en 3 pasos clave. Primero, los cromosomas de origen paterno y materno se buscan y se ponen uno al lado del otro. Después, y esto es literal, se abrazan e intercambian fragmentos de ADN, y finalmente estos cromosomas, que ya están remezclados, se separan y cada uno se va a un extremo de la célula. Así que, al final de esta primera división, tenemos 2 cosas. Por un lado, hemos reducido a la mitad el número de cromosomas, y por otro, y más importante, hemos creado cromosomas que son como un mosaico genético de los abuelos. Este es el primer gran paso hacia la creación de un individuo totalmente único. Pasamos ahora a la meiosis II. Si la primera fase fue la creativa, la compleja, la artística, por así decirlo, la meiosis II es mucho más directa. Se parece bastante más a una división celular normal y corriente. A ver, esta comparación es fundamental para entenderlo todo. En la meiosis I, lo que se separan son los cromosomas homólogos, el par que venía uno de cada progenitor. Ahí es donde se barajan los genes. En cambio, en la meiosis II, lo que se separan son las copias idénticas que tiene cada cromosoma, las llamadas cromátidas hermanas. Es un proceso mucho más mecánico, como si hiciéramos una fotocopia y luego separásemos el original de la copia. Y así se completa el proceso. Las 2 células que teníamos de la primera división se dividen otra vez, y de ahí sale el producto final. 4 células. Pero lo más importante de todo es que ninguna de esas 4 células es igual a la otra. Y por supuesto, tampoco son iguales a la célula original. Son completamente nuevas, únicas. Ahora que ya hemos visto el cómo funciona, volvamos un momento al por qué, pero a lo grande. ¿De dónde sale exactamente toda esta increíble diversidad? Pues la meiosis tiene 2 ases en la manga, 2 trucos para generar variación. El primero, ya lo hemos visto, el entrecruzamiento. El segundo es lo que se llama distribución independiente. ¿Y esto qué significa? Pues que la forma en la que los pares de cromosomas se ponen en fila y se separan en la primera división es completamente al azar. Es como tener 23 pares de cartas y barajarlas todas a la vez. Y solo con esa distribución al azar, sin ni siquiera contar la remezcla del entrecruzamiento, se pueden generar, agarraos, más de 8 millones de combinaciones de cromosomas distintas en los gametos humanos. Más de 8 millones. Es una cifra que marea y que nos garantiza que la probabilidad de que 2 hermanos sean genéticamente idénticos, a no ser que sean gemelos, es, prácticamente 0.
Esta cita del material de origen lo resume a la perfección. No heredamos un cromosoma de mamá o un cromosoma de papá, tal cual. Lo que heredamos es una mezcla, un cóctel único y nuevo de la información genética de todos nuestros antepasados. Claro, un proceso tan sumamente complejo, tan preciso, a veces puede fallar. ¿Qué pasa cuando esta danza de cromosomas tan delicada comete un error? El nombre técnico para estos fallos es aneuploidía. Ocurre cuando en el momento de la separación los cromosomas no se reparten bien y una de las células hijas termina con un cromosoma de más o con uno de menos. Y aquí vemos algunos ejemplos que seguro que a todos nos suenan. El síndrome de Down, por ejemplo, es una trisomía del cromosoma 21. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay 3 copias en lugar de las 2 que debería haber. Otros, como el síndrome de Turner, son monosomías, o sea que falta un cromosoma. La existencia de estas condiciones nos sirve para darnos cuenta de lo increíblemente preciso y perfecto que tiene que ser este proceso. La inmensa mayoría de las veces funciona como un reloj suizo, pero estos errores nos demuestran la importancia vital de cada pequeño paso en esta coreografía celular. Muy bien, después de este viaje por el interior de nuestras células, desde la mezcla de genes hasta las consecuencias de sus errores, ¿cuál es la idea principal con la que nos tenemos que quedar? Pues es esta, y es una idea potentísima. El objetivo final de la meiosis no es la clonación, no es la perfección, no es hacer copias exactas. Su propósito es justo el contrario, generar diversidad, crear combinaciones nuevas, posibilidades infinitas con cada nueva generación. Y con esto llegamos al final. La meiosis, en el fondo, nos enseña que la verdadera fuerza de la vida no está en que todos seamos iguales, sino en que seamos diferentes. Y nos deja con una pregunta para reflexionar. Si la gran estrategia de la evolución es la variación y no la perfección, ¿qué podríamos aprender de eso para aplicarlo a nuestros propios sistemas, a nuestras propias formas de pensar? Muchas gracias por habernos acompañado.